Hace 2 meses yo le grabé un video a ustedes mostrándole mi apartamento acá en Curitiba, Brasil. Fue como una semana después de que llegué acá de Brasil que lo pude conseguir. Pero hoy, 2 meses después, les voy a estar mostrando el apartamento ya un poquito amueblado porque se los enseñé completamente vacío. Se los voy a estar mostrando un poquito amueblado las cosas que he conseguido. Les voy a explicar precios y les voy a hablar de todo eso. Así que vamos a comenzar. Cuando abro la puerta como que choca y no sé, pero bueno, esta alfombra yo la puse para en cuanto lleguemos dejar las chanclas ahí, porque el problema es que yo no sé por qué razón aquí hace demasiado polvo. Nosotros siempre tenemos la ventana cerrada, pero siempre entra mucho polvo, yo no sé por qué, yo no sé si es en todos los lugares de Curitiba, pero aquí donde yo estoy entra polvo. Bueno, aquí al lado lo primero que tenemos es la cocina, que es como el espacio de trabajo. Como el espacio de trabajo de Dariel, ustedes saben que él hace sus recetas y eso, entonces aquí en este carrito lo pone todo. Este carrito fue una de las primeras cosas que yo compré cuando llegamos acá y dije, está bueno para poner cosas y no pensé que fuera a estar tan bueno, pero a mí sinceramente me gusta mucho, es bastante práctico, como pueden ver, bastantes cosas ya que no tenemos mucho lugar donde poner cosas. Por aquí está esto, que estas cosas son esenciales acá y les voy a explicar. Estas cosas blancas aquí se le llaman pía. Esto es lo que se usa aquí en casi todas partes como mesetas. Realmente no hay como mesetas, no es común. Entonces esto es lo que se usa acá y eso es lo que tienes que comprar en cuanto llegue porque muchos apartamentos vienen 100% vacíos y ni siquiera traen eso. Hay apartamentos que sí lo traen, pero este no lo trajo. Entonces tuvimos que comprar eso, por supuesto, eso ya de nosotros, si algún día nos vamos de aquí, no lo llevamos, obviamente. Compramos la pilla esta, que es como para guardar cosas, que ahí se los mostré, y compramos esta, que es el fregadero. Todo esto tú lo compras, aquí todo acabado de fregar. Este horno de aquí fue una de las primeras cosas que yo compré cuando llegamos. Me costó, creo que, 650 reais. Te voy a poner cuántos en dólar para que sepas. Es una de las primeras cosas que compramos en cuanto llegamos con nuestro propio dinero que traíamos de Cuba. Así que miren ahí qué bonito está. Acá en Curitiba, bueno, creo que en Brasil completo, lo ideal es cocinar por gas porque se gasta mucha electricidad. Los precios de electricidad son bastante altos, me han dicho. Yo no gasto mucha electricidad porque no tengo mucho tampoco, tengo el frío, bueno, ya verán. El caso es que cuando tú compras un horno aquí en Curitiba, tú tienes que comprar también la balita de gas que cuesta como 200 y pico de reales. No creo que todas las agencias cuestan lo mismo, pero bueno, la mía cuesta 200 y pico reales. Al principio tú pagas esa cantidad porque tú compras la balita, pero ya luego que se te gaste el gas, tú puedes como dar esa balita y te dan otra. Y ahí es cuando cuesta 120 reales cambiarla, que realmente no es mucho dinero. Y la balita, pues nosotros la pusimos abajo de esta pía con una instalación, está por aquí. Entonces como que llega al horno y ahí tiene el gas. El gas te puede durar bastante tiempo. Yo me he quedado loco, pero loco. Como Dariel tiene que hacer recetas todo el tiempo, tiene que estar usando el fogón más de lo normal. Y nosotros dijimos, bueno, se va a gastar súper rápido el gas, pero no, ya llevamos 2 meses usándolo y no se ha gastado. Hay personas que me han dicho que les puede durar hasta 8 meses la balita pequeña y yo me quedé, ¿qué? En Cuba la balita pequeña no duraba ni 3 semanas. O sea, increíble, increíble, pero esa es la forma de comprar el gas aquí, porque las cosas eléctricas gastan mucho, mucho. Aquí debajo es donde tenemos la balita de gas junto a algunas cosas, porque ya les digo que no tenemos espacios para guardar nada. Luego me gustaría poner como por aquí algunas cosas para guardar, pero habría que ver. Ya para este lado, aquí está como la sala. Puse el refri aquí al lado de la puerta, o sea, en cuanto entras por aquí, lo primero que tú ves es eso. Lo puse aquí porque no tenía ningún otro lugar donde ponerlo y aquí están todos mis pines de viaje a los lugares a los que he ido. Gramado, mírenlo aquí, Gramado. República Dominicana, Guyana, Boavista, me encanta. Bueno, este espacio de aquí es la sala. El refri no nos demoramos tanto para comprarlo gracias al apoyo de los suscriptores. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo. Gracias a ustedes todo es posible, todo lo que nosotros hemos logrado es gracias a ustedes, así que muchas gracias. Los quiero. Este refri nos los compramos creo que en Casas Bahía, creo que costó unos
Ahora no recuerdo bien el precio, pero fue 3.000 y pico de reales. Aquí te voy a dejar la conversión en dólar de cuánto es. Es LG, la marca LG, que me han dicho que es una marca muy buena. De hecho, yo recuerdo en Cuba los refrigeradores y los televisores LG que duraban años y años. Entonces, bueno, aquí está. También por aquí arriba compramos la batidora y compramos esta, que es para la repostería de Dariel. Y el sofá, que como pueden ver ahí, está bastante cómodo, a mí me encanta, se expande bastante, ahí está el sofá. Este sofá lo compramos hace poquito, yo se lo mostré en vivo, y este sofá me costó creo que 1.400 reales más o menos. No recuerdo bien el precio de las cosas, pero les doy un aproximado. También lo compramos en Casas Bahía. Por aquí está nuestro equipo de grabar, ustedes saben, casa de creadores de contenido, aro de luz, trípode, y este de aquí es el internet de Claro, que es el que yo uso. Entonces, para esta parte, aquí en los huecos, me gustaría poner un televisor, pero todavía no he podido comprar el televisor. Para serles sincero, sí tuve chance de comprar el televisor, por supuesto, con todo el dinero que me gasté en Gramado hubiera comprado 2 televisores. El caso es que yo siento que no es tan necesario, entonces prefiero coger el dinero, invertirlo en mi canal, porque al final todo eso es una inversión para que vengan más personas me descubran, y mientras más personas, más dinero. El caso es, prefiero invertir eso que comprar un televisor, que para mí no es algo esencial. Ya las cosas esenciales las tenemos, ya tenemos todo lo normal. Así que, pero bueno, sí me gustaría comprar el televisor, realmente tengo ganas de comprarlo, pero también me gusta hacer videos para mi canal. Entonces, no sé, cada cual tiene su punto de vista, y el mío es que si una cosa no es necesaria, se puede posponer. ¿Qué creen? ¿Qué opinan ustedes? Pero sí me gustaría definitivamente comprar el televisor y ponerlo ahí. Él le estaba diciendo a Dariel que aquí hay unas cosas que se ponen como a lo largo. Es para poner un televisor arriba, pero la gente no lo usa, porque la gente siempre pone el televisor en la pared. Entonces tú lo pones aquí, es como una repisa, y queda bastante bonito. A este lado de aquí, no les puedo enseñar mucho el ventanal, para este lado de aquí tenemos la mesa, que esta mesa nosotros la compramos por Amazon. La mesa me costó 550 reales aproximadamente. Como pueden ver, está bastante bonita. Es una madera así bonita, que es como que la madera que aquí se usa. No llega a ser madera, pero bueno, es una imitación. Entonces aquí está. A mí me encantó esta mesa también, por supuesto, se las enseñé en un video. Es como acolchonado. Entonces me gusta muchísimo, es para 4 personas y la puse en esta esquinita. Luego más adelante aquí me gustaría poner unas repisas con macetas y esas cosas. Como ya les digo, no nos hemos querido meter mucho en decoración, porque también estábamos pensando mudarnos a otro apartamento, que ya eso no lo voy a hacer porque ya el casero vino y me solucionó el problema que tenía. El caso es que no nos hemos metido mucho en el tema de decoración, pero ya tenemos que empezar porque ya quiero sentir esto decorado. También me gustaría una alfombra para aquí, para el piso. A este lado, al lado de la cocina, está la zona de limpieza. Aquí es donde tengo la lavadora, que lo único que tengo que hacer es conectarla aquí y ponerla a andar. Todo automático, todo muy bonito y ajá. Y estas cosas son las que se usan aquí para la limpieza. Y ese tanque de agua que ven ahí, yo les voy a explicar. Ese tanque es de 10 litros. Lo que pasa es que la empresa del agua de acá, que se llama Cenepar, quita el agua días enteros, bastantes veces al mes. Entonces, la agencia con que mismo vende gas, aquí, no sé si en otros lugares de Curitiba sea igual, venden esas botellas de agua para cuando no hay agua, porque hay mucha gente que tiene tanques, pero nosotros no tenemos. Entonces, con 50 reais tú puedes comprar los 10 litros, eso, para tener agua cuando no hay. No lo soporto, yo en cualquier momento denuncio a Cenepal. O sea, ¡ay! ¿Cómo quitan el agua? Los odio. Para este lado está la puerta que nos lleva hacia el cuarto, que es el espacio más grande de acá. Muy grande, yo se los voy a enseñar, es muy grande. Pero bueno, para este lado de acá tenemos la cama, que la cama la compré también. Todas estas cosas, gracias a Dios, gracias al cielo por el apoyo de las personas. Son como 2 años creando contenido, así que bastante esfuerzo. Todas estas cosas las hemos comprado en todo este tiempo, o sea, como que en 2 meses ya tenemos todo esto, que es lo esencial. La cama realmente la tuvimos, creo que 2 días después de coger el apartamento. Fue todo muy rápido y muchísimas gracias por su apoyo. Esta cama de aquí, que está bastante cómoda, no es porque aquí las camas son por niveles, ¿me entienden? La más dura es más barata y así. Esta no es la más barata, pero tampoco es la más cara.
pero está cómoda. Ahí está cómoda, todas estas cosas las compré en un centro comercial. Este es como la funda de la almohada, que son bastante caras. Yo no sé por qué, son como 40 reais esas fundas. Pero ven que están como bastante gorditas. Está como gordita la funda, está bonita. Me gustaría comprar para los lados de la cama, ustedes saben, las mesitas estas de noche. Sí, eso, para poner las cosas acá, porque mientras tanto las tengo que poner aquí en el piso al lado de la cama. En esta parte vacía de aquí, que está bastante grande, como pueden ver, yo quiero hacer el estudio donde vamos a grabar todos los videos. Me gustaría poner como cosas aquí atrás, ya que se empieza un poquito el eco. Me gustaría poner como cosas aquí atrás. En un futuro también me gustaría comprarme una computadora que es para ponerla aquí, entonces poder editar, hacer los en vivo, hacer transmisiones, de todo. Ustedes saben que nosotros somos multiuso. Entonces, en todas estas esquinas, a mí me gustaría hacer el set de grabación donde va a estar todo, poner las luces. O sea, parece que está bastante espacioso, que no se va a aprovechar el espacio, pero cuando pongamos todas esas cosas, todo esto va a estar lleno, bien lleno. Entonces, para este lado está el closet, que tiene espejo. A mí me encanta, yo me lo quería comprar realmente con espejo porque no quería comprar un espejo aparte. Es como de 3 lugares, tiene este, bueno, 2, este y este, porque este y este es un solo lugar. Ay, no le dije precios de la cama nos costó que 1060, 1080 reais nos costó la cama solamente. Por supuesto, todas estas cosas se compran aparte, todo esto ha sido un dinero aparte, no crean que viene con nada. Y el guardarropa costó 1700 reais aproximadamente, que lo compré por Amazon. Hasta ahora, y gracias al cielo, no he tenido que comprar cosas de segunda mano porque realmente no me gusta. Yo digo que para comprarme cosas de segunda mano prefiero esperar y ahorrar para poder comprar las nuevas, porque las cosas de segunda mano tú no sabes el problema que tienen y por mucho que tú las veas, después de un tiempecito se van a romper, como son los electrodomésticos, la olla arrocera y todas esas cosas. Nosotros hemos comprado todo nuevo. Por supuesto, no todo el mundo lo puede comprar nuevo y yo no digo que sea malo. Lo que te digo es que gracias al cielo nuestras cosas no son de segunda mano, porque a mí no me gusta comprarme cosas de uso, porque ustedes saben el problema que hay. Y luego que se rompe no tiene garantía. Todas estas cosas tienen garantía. En este ventanal de aquí pusimos cortinas al fin, porque es que las cortinas fueron un poquito caras, yo no sé por qué. Tal vez el lugar que las compramos, pero no vimos muchas ofertas tampoco. La compré porque dije, ya no puedo más, porque esto es un ventanal, es un cristal tipo una suite imperial en un hotel en Nueva York. Es un ventanal y entonces por la noche yo estaba muy acostado en la cama y pasaban drones. Y yo, ¿qué? Y teníamos que comprar las cortinas, entonces ya no se ve nada, por supuesto. Aquí está el cesto donde pongo la ropa sucia y también están las mochilas, y para acá está el baño, que lamentablemente no hemos conseguido cambiar esto. No se fijen en eso. Compramos esta alfombrita hace poco para la entrada del baño porque yo quiero comprar una alfombra grande para acá, pero necesitaba una para el baño. El baño es lo que menos me gusta de este apartamento, ya que es bastante pequeño. Este es el lavado, esto es un invento de Dariel. Cogí una lata de Monster y le puso los cepillos adentro. ¿Qué inventoré? Bueno, la taza y la zona del baño, y por aquí tengo puesto como el champú y todas esas cosas que nosotros usamos. Y bueno, gente, este es nuestro apartamento. No es como en mis sueños, no es como me gustaría, pero sin duda alguna está bastante bien como para empezar, y más por el precio. Yo pago al mes por este apartamento, que pueden ver que está un poquito grande, no está tan pequeño, 1200 reais. Aquí te dejo la conversión en dólar para que sepas cuánto es. Cuando yo dije este precio, muchas personas en aquel video me dijeron que estaba muy bien, porque las rentas han subido mucho de precio acá en Curitiba, ya que están viniendo muchísimas personas y suben de precio. Muchas personas también me dijeron que estaba muy caro, pero la mayoría dice que está bien. Y yo realmente pienso que está bien porque, dada mi experiencia, que yo me puse a ver bastantes rentas, bastantes opciones, y todas eran súper caras y bastante pequeñitas, y la verdad es que no. Entonces esta fue la mejor opción que encontré, aunque ahora no me guste, pero es como ahora es mi hogar. Entonces más adelante, cuando sea próspero en YouTube, cuando sea más próspero, cuando gane mucho más, me gustaría mudarme para otro lugar, tal vez para otra ciudad, pero más adelante. Todavía Kevin va a estar en Curitiba, va a ser
youtuber en Curitiba, influencer de Curitiba, así que todavía estamos por aquí. Como les iba diciendo, las rentas son bastante costosas, a veces tú te encuentras rentas bien pequeñitas por un precio muy grande que no te incluye nada. Consejos para ustedes: cuando ustedes consigan una renta, traten de que todo esté a nombre de ustedes. El agua, la electricidad. ¿Por qué? Porque esos son comprobantes de enderezo. O sea, son comprobantes como que tú demuestras dónde estás viviendo, y aquí todo te pide comprobante de enderezo. Desde las aplicaciones hasta cualquier trámite, todo te pide comprobante de enderezo. Incluso la Policía Federal, todos los trámites te piden comprobante de enderezo. Entonces tú trata de poner todas las facturas a tu nombre, porque por ejemplo mi renta no viene con nada incluido, o sea que yo tengo que ir a activar el agua y la electricidad, pero hay rentas que sí lo incluyen, y a veces los caseros dejan eso a nombre de ellos. Entonces tú diles que quieres la electricidad y el agua a tu nombre. Los barrios para vivir en Curitiba. Aquí los barrios no es como una calle. En Cuba a los barrios era como la calle. Una calle era un barrio donde vivían personas en una calle nada más. Aquí los barrios son como el municipio, ¿me entiendes? Tipo, en La Habana está el Vedado, está Centro Habana. En los barrios aquí serían Vedado, Centro Habana, ¿me entienden? Entonces, los mejores barrios para vivir aquí, eso tienen que buscarlos ustedes. El peor es Parolín, ese es como que el más peligroso, es como tipo una favela. Si ustedes quieren vivir ahí, es problema de ustedes. Ustedes sabrán si los asaltan o les pasa algo. El caso es, nosotros estamos viviendo en sitios cercados que mucha gente decían o dicen que es un barrio extremadamente peligroso, que ahí no se puede vivir. En los 2 meses que llevamos aquí, bueno, ya son 3 meses, con el apartamento, el video que le hice fue en 2 meses, pero bueno, ya son 3 meses aquí, los cumplimos el día 18. En todo este tiempo que vamos aquí no hemos visto, ni nos ha pasado, ni hemos visto, ni imaginado nada peligroso. Y mira que hemos caminado. Bueno, no salimos tanto de la casa. Siempre que salimos tratamos de cuidarnos, no andamos mucho con el teléfono, ni con nada de valor que sea visible. Pero no nos ha pasado absolutamente nada. No siento que sea peligroso como las personas dicen. Siento que es normal, como en cualquier otro lugar que tienes que tener cuidado. Así que sitio cercado, yo te lo recomiendo, sí, yo te lo recomiendo porque la verdad es un barrio tranquilo, es un barrio bueno para vivir. Y en sitios cercados las cosas no están tan caras como en otros lugares. Por supuesto, los barrios más buenos están para el centro, son muy costosos. También está San José dos Pinais, está Siqui. Hay muchos lugares en los que vivir, entonces tienes que ver cuál barrio te conviene a ti. Entonces nada, gente, esas son todas las cosas que tenemos aquí en la renta. Como pueden ver, tenemos todo lo esencial y un poquito más que hemos comprado. También hemos comprado secador de pelo, unas cuantas cositas que, vamos, que el apartamento ya va cogiendo forma. Ya les digo, no hemos comprado más porque prefiero coger ese dinero para invertir en el canal, para que sigamos creciendo y llegar a más personas y así llegue más dinero. Pero definitivamente el televisor yo creo que ya me hace falta. No creo que cuando lo tenga lo vea mucho, o sea, como que no soy de las personas que ven mucho televisor ni nada de eso, pero como dice mi prima, siento que una casa sin televisor no es una casa. No sé por qué, yo es que siento que necesito un televisor. Tal vez por cuando suba mis videos de YouTube ponerlos y verlos en el televisor. Entonces nada, gente, coméntame qué tal les parece. Ya me dieron su opinión sobre el apartamento en aquel momento, pero bueno, coméntame qué tal te parece. Si te parece un buen apartamento, si está bastante amplio, yo no sé. Coméntame ahí, me gusta leer sus comentarios. Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye bye.